El día de hoy estaremos hablando sobre salud auditiva. Justamente Jesús Peña Prato nos acompaña el día de hoy para abordar este tema. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, doctor. Daniela, no, gracias una vez más por la invitación a tu excelente programa. Gracias, doctor. Bueno, el doctor Jesús es otorrinolaringólogo y vamos a hablar sobre nuestra salud auditiva, pero también de la pérdida auditiva. Veíamos en la parte anterior que podemos nacer con pérdida auditiva o incluso desarrollar una pérdida durante el largo de nuestros años. ¿Por qué? Sí, fíjate, para clasificar las pérdidas auditivas son varios tipos de clasificación. Estabas hablando sobre la edad. Hay una prelocutiva y poslocutiva, quiere decir antes de la adquisición del lenguaje del habla y posterior. Cuando ya uno es adulto es una posterior a. Y prelocutiva son estos niñitos que cuando están naciendo, pues tenemos que hacer un buen screening neonatal para saber si hay pérdida auditiva. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, mira, pues patologías congénitas, en los niños existen procesos infecciosos durante el embarazo y lo importante de eso es hacer un diagnóstico a tiempo, ya que, fíjate, ahorita actualmente es muy difícil que un niño pueda quedarse con este problema, ya que la tecnología, como estábamos viendo en el segmento anterior, está muy avanzada. De hecho, ahorita existen unos implementos que se llaman implantes cocleares, que los nombraron, que son, para mí es una maravilla, porque si nosotros empezamos a hablar de qué es la audición en sí el sonido no existe. El sonido son ondas que nuestro cuerpo las recibe, las transforma y el cerebro la interpreta como un sonido y diferentes sonidos, el canto de un pájaro, un piano, una música, un habla, un ruido mal. Entonces todo esto simplemente son ondas que son interpretadas por nuestro cerebro, entonces es complejísimo y lograr que un aparatito, por ejemplo, logre mejorar o canalizar este sentido totalmente es prácticamente una maravilla. Por supuesto, además, bueno, el decir que el sonido como tal no existe, uno se sorprende, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo que no existe si yo lo percibo, yo lo escucho? Entonces, claro, uno tiende como que a confundirse cuando uno le dan este tipo de términos, ¿no? Sí, si estás en un bosque y cae un árbol, nadie lo escucha, el sonido en sí no existe, son simplemente ondas. Pero hablando de eso, pues para uno hablar de la audición, yo pienso que imaginémonos no Ok. tenerla. Imaginémonos no poder escuchar una música, no poder transmitir. Por ejemplo, O comunicarnos. aquí tenemos la ventaja que está Joshua, que puede, para todas esas personas que no escuchan, porque créanme que es una realidad, por lo menos en mi consulta lo veo muchísimo, y la persona sufre porque la persona no puede comunicarse, es este abuelito que cada vez más se va alejando, se va ensimismando, va perdiendo relación con las personas. Entonces, esto es un problema que debemos y podemos atacar. De hecho, maravillosamente, la audición es uno de los pocos sentidos que se pueden totalmente devolver. Es una cosa que es de verdad, pareciese mágico, pero es una realidad. Por supuesto. Nosotros estamos intentando conectarnos nuevamente con ustedes en redes sociales, está un poco lento el internet, pero seguimos viendo. Si tiene alguna pregunta o comentario, nos las puede hacer llegar. Doctor, usted nos habla entonces sobre nuestra audición y sobre el sonido, pero nuestro oído tiene una estructura, esas estructuras que nos ayudan a percibir esas ondas que, bueno, ya luego nuestro cerebro interpreta y nos ayuda a la comunicación, al lenguaje, incluso a saber qué está pasando a nuestro alrededor. Vamos a hablar un poco de la estructura de nuestro oído y qué estructuras se ven afectadas también para podernos comunicar o incluso escuchar. Claro, mira, el oído se divide anatómicamente en tres segmentos, que es el oído externo, que es desde el canal auditivo a la membrana del tímpano, o tímpano mejor conocido, el oído medio, que es esta caja de resonancia donde están los tres huesecillos, y el oído interno, que es como una computadora que procesa a través de un cable, que es el nervio auditivo, y lo lleva hacia la computadora central, que es el cerebro. Entonces, toda esta conexión es lo que compone los segmentos de la audición. Cualquier afectación en alguno de estos segmentos es lo que puede generar un proceso de pérdida auditiva o hipoacusia, la cual estas pueden ser desde muy leve hasta muy severa, que es lo que conocemos como la sordera. Por supuesto. Entonces, también hay hábitos que podemos estar haciendo que esas ondas pueden estar llegando y también impactando directamente en esos huesecillos.
y en toda la estructura de nuestro oído. Por ejemplo, vemos que utilizamos dispositivos electrónicos, todos utilizamos dispositivos electrónicos, utilizamos audífonos, por ejemplo, yo en este momento estoy utilizando un Uno, pero también el volumen que le vamos a dar a ese dispositivo puede afectar o no nuestro oído, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, la audición hay que protegerla. Es un sentido maravilloso, pero al igual tenemos que tener una salud y una higiene para la audición. Los dispositivos ahorita pues son un problema porque, por ejemplo, los adolescentes o muchas personas utilizan estos dispositivos todo el día a una alta intensidad, un alto volumen, y esta debe estar, mira, la recomendación es por debajo del 60%, nunca puede estar al 100%. Nosotros vemos en la consulta cantidad de personas que durante toda su vida han estado expuestos a ruido, sobre todo si tienen algún tipo de profesión en la cual está expuesto a ruido, digamos, y no hay que ser un piloto para estar expuesto a ruido, estar en la calle simplemente con el ruido de los vehículos, las cornetas, esto puede generar problemas auditivos si uno no protege sus oídos. Por supuesto, sí, tenemos todas estas actividades y dinámicas, la contaminación también sónica que contribuye a ello, pero nuestro oído debe estar expuesto a mucha contaminación sónica para afectarse o con pequeñas dosis diarias también puede hacer que la pérdida auditiva se vaya dando. No, más que todo tiene que estar a bastante exposición, nosotros estamos hechos para escuchar, lo que sí que no debemos sobrepasar estos límites. Yo pienso que Papá Dios no nos hizo con unos audífonos y menos para escucharlos al 100%. Entonces, o estar en una discoteca muy constantemente. Entonces, estas prácticas, sí, de a lo mejor uno de joven, pues no piensa que a futuro le puedan traer consecuencias, pero sí, porque se van dañando las células ciliares internas, que son las células que conducen dentro de esta computadora que es la parte de la audición. Entonces estas células se van perdiendo, no se regeneran y por eso es que cuando estamos adultos, aproximadamente el 50% de las personas mayores de 50 años empiezan a tener cierto grado de pérdida auditiva y hasta el 80% de las personas mayores de 80 años tienen pérdida auditiva. Así que no es nada despreciable la cantidad de personas que tienen o que tendremos problemas auditivos, es muy importante. Hoy estamos hablando sobre la audición, la pérdida de audición, pero también cómo conservarla. ¿Qué podemos hacer nosotros para cuidar nuestra salud auditiva? Parte de las interrogantes que también vamos a estar respondiendo al regreso. El doctor Jesús Peña Prato nos va a seguir acompañando acá en nuestro espacio Noticias Globovisión Salud. Recuerda las redes @salud_tv, @Daniela J. Salas. Volvemos. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? Los signos de alerta del dengue incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso y dolor en los ojos.